Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué bueno tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro los va a atrapar desde el primer segundo, una de esas situaciones que ponen los pelos de punta y que nos hacen reflexionar sobre las dinámicas familiares, las palabras que hieren y la furia que puede desatar la defensa de alguien a quien queremos. Vamos a hablar de Se y su padre, y de un momento crucial en el que las palabras crueles de este último hacia Demet provocan una explosión de ira en Se que marca un antes y un después. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse, y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Prepárense porque esto se pone bueno. Imaginen la escena. Un hogar aparentemente tranquilo, donde las tensiones se gestan bajo la superficie como un volcán a punto de erupcionar. En medio de esta atmósfera, está Se, un personaje que a menudo vemos lidiando con sus propias batallas internas, pero que hoy va a demostrar una faceta suya que quizás no esperábamos ver con tanta intensidad. Y enfrente su padre, un hombre de carácter firme, quizás acostumbrado a imponer su visión y a emitir juicios sin medir las consecuencias. El detonante de esta explosión no es algo menor, es un ataque directo, una serie de insultos dirigidos a Demet, una persona que por lo que sabemos, ocupa un lugar importante en el corazón de Se. Los insultos de un padre hacia la pareja o hacia alguien querido de su hijo o hija son, en mi opinión, uno de los escenarios más dolorosos y complicados que se pueden vivir dentro de una familia. No se trata solo de la ofensa a Demet, sino de la traición a la confianza, del desprecio a los sentimientos de Se. Es como si el padre estuviera diciendo, lo que tú amas, yo lo desprecio, y eso, créanme, es un golpe muy fuerte. Y es aquí donde vemos a Se reaccionar. No es una simple molestia, no es una queja velada. Es una furia que brota de las entrañas, una defensa visceral de Demet que deja al padre, y a nosotros como espectadores, sin aliento. Cuando Se enfurece así, no es por capricho. Es porque ha llegado al límite. Es la acumulación de posibles desaires, de falta de respeto, de palabras que han ido minando la paciencia. Y en este caso particular, la ofensa a Demet actúa como la gota que colma el vaso. Piensen en la impotencia que debió sentirse al escuchar a su propio padre menospreciar a alguien a quien valora. Es una mezcla de coraje, de rabia, de decepción. Y esa rabia, cuando se canaliza, puede ser una fuerza increíblemente poderosa. ¿Cómo imaginan que fue esa confrontación? Yo me la imagino llena de tensión. Quizás se intentó mantener la calma al principio, quizás hubo un intento de explicar, de hacer entrar en razón a su padre. Pero cuando las palabras crueles continúan, algo se rompe. La voz de Se sube de tono, las palabras salen atropelladamente, cargadas de una emoción cruda y pura. No es una discusión cualquiera, es una batalla por el respeto, por el reconocimiento de sus propios sentimientos y de las personas que elige tener a su lado. Y es interesante observar la reacción del padre. A veces en estas situaciones, los padres se cierran aún más, se ponen a la defensiva, o incluso redoblan sus ataques. Otras veces, y esto sería un rayo de esperanza, pueden quedarse sorprendidos por la intensidad de la reacción de su hijo o hija, y quizás, solo quizás, empezar a cuestionar sus propias palabras. La furia de Se en este sentido, no es solo un acto de agresión, sino también una llamada de atención desesperada, una forma de decir, hasta aquí hemos llegado. Pensemos en la importancia de la comunicación dentro de las familias. Muchas veces los conflictos se agravan porque no hablamos las cosas como son, porque dejamos que las cosas se acumulen, porque esperamos que el otro adivine lo que sentimos. Aquí la furia de Se, aunque dolorosa, es una manifestación clara de lo que está sucediendo. Es un grito de auxilio, tanto para Demet como para la relación con su padre. Las palabras tienen un poder inmenso, ¿verdad? Pueden construir puentes o pueden levantar muros infranqueables. Los insultos, especialmente los dirigidos a alguien amado, son como espinas que se clavan en el corazón. Y Se, al defender a Demet, está demostrando un amor y una lealtad que trascienden las posibles diferencias generacionales o de opinión con su padre. Está diciendo, mi amor por Demet es real, y no voy a permitir que lo pisoteen. Este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, la importancia de establecer límites claros en cualquier relación, incluida la familiar. Si bien el respeto a los mayores es importante, eso no debe ser excusa para la falta de respeto o para el daño emocional.
Por otro lado, nos muestra la valentía de defender a quienes queremos, incluso cuando eso implica enfrentarse a figuras de autoridad en nuestra vida. CO. Mo son los padres. Es un acto de madurez emocional, de asumir la responsabilidad de nuestras relaciones y de nuestros sentimientos. Además, esta historia nos puede servir de lección sobre cómo manejar el conflicto dentro de la familia. A veces, la furia desmedida puede ser contraproducente. Sin embargo, en este contexto, la furia de se parece ser un estallido necesario, un punto de inflexión. Quizás después de esa explosión, las cosas no vuelvan a ser lo mismo. Quizás sea el inicio de una conversación mucho más profunda y honesta. O quizás tristemente marque una distancia aún mayor. Lo que sí es seguro es que la situación no puede ser ignorada. Me imagino el silencio que debió quedar después de esa explosión. Un silencio cargado de tensión, de arrepentimiento, de sorpresa. ¿Qué pasó después? Esa es la parte que a todos nos intriga, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó el padre? ¿Logróse hacerle ver el daño que estaba causando? ¿Se disculpó? Estas son las preguntas que nos dejan pensando, las que nos hacen querer saber más. En definitiva, este momento en el que se enfurece con su padre por insultar a Demet es un recordatorio poderoso de la fuerza de las emociones, de la importancia de la lealtad y de la necesidad de defender aquello que valoramos. Es un drama humano en su máxima expresión, donde los lazos familiares se ponen a prueba y donde las palabras, para bien o para mal, dejan una huella imborrable. Pero vamos a ir más allá. ¿Qué podemos desmenuzar de esta escena? Primero, la asterisco dinámica de poder en la familia. A menudo los padres ejercen una autoridad incuestionable sobre sus hijos, incluso en la adultez. Esta autoridad puede manifestarse en forma de consejos no solicitados, críticas constantes o, como en este caso, insultos. Cuando se reacciona con tal intensidad, está desafiando esa dinámica de poder establecida. Está reclamando su autonomía y su derecho a elegir a quién amar y a quién mantener en su vida. Segundo, la asterisco vulnerabilidad de Demet. Aunque no conozcamos todos los detalles de su relación, es evidente que Demet es una figura importante para Se. Los insultos dirigidos hacia ella no solo afectan a Demet, sino que también hieren profundamente a Se, quien se siente en la obligación de protegerla. Esta situación expone la vulnerabilidad de Demet ante la agresión verbal y, a su vez, la fortaleza protectora de Se. Tercero, el asterisco costo de las palabras. El guión de esta escena está cargado de la idea de que las palabras no son meras abstracciones. Tienen peso, tienen consecuencias. Los insultos proferidos por el padre de Se no son solo una muestra de su desaprobación, sino un acto de violencia emocional que deja cicatrices. La reacción de Se es una manifestación de cuánto le han dolido esas palabras, tanto a él como a la persona que ama. Ahora, profundicemos en la asterisco psicología de la reacción de Se. No es solo un arrebato de ira impulsivo. Es la culminación de un proceso interno. Pensemos en las posibles causas subyacentes de esta furia. Asterisco la historia de desaprobación asterisco es posible que el padre de Se tenga un historial de criticar o desaprobar las elecciones de su hijo, y que los insultos a Demet sean simplemente la manifestación más reciente y extrema de esta actitud. La ira de Se podría estar alimentada por la frustración acumulada de años de sentir que sus decisiones no son valoradas o respetadas. Asterisco el instinto de protección asterisco en el reino animal, la defensa de la prole es un instinto primordial. En los humanos, este instinto se manifiesta en la protección de quienes amamos. Se siente responsable de Demet y la furia surge como un mecanismo de defensa, una barrera para protegerla de la hostilidad de su propio padre. Asterisco la vergüenza y la humillación asterisco escuchar insultos dirigidos a alguien querido puede generar un sentimiento de vergüenza y humillación. Se no solo se siente herido por los insultos a Demet, sino que también puede sentirse humillado por la incapacidad de su padre para mostrar respeto. Esta vergüenza puede transformarse en ira como una forma de reafirmar su propia valía y la de su relación. Asterisco la búsqueda de validación asterisco en el fondo, la reacción de Se puede ser un grito desesperado por validación. Al mostrar la intensidad de sus sentimientos, está intentando hacerle entender a su padre que sus palabras tienen un impacto real y que sus elecciones son importantes. Es una forma de decir, mírame lo que esto me está causando, mírame lo que esto le está causando a la persona que amo.
Es crucial considerar el asterisco contexto social y cultural en el que se desarrolla esta historia. En muchas culturas existe una fuerte expectativa de respeto hacia los padres y las figuras de autoridad. La decisión de confrontar a su padre, especialmente con tanta vehemencia, puede ser vista como un acto de rebeldía, pero también como un acto de valentía y de afirmación de los valores modernos de igualdad y respeto en las relaciones. Analicemos las posibles consecuencias. De este enfrentamiento. Un quiebre o un renacer esta explosión de ira podría ser el punto de quiebre definitivo en la relación con su padre, creando una brecha insalvable. O por el contrario, podría ser el catalizador para un cambio, obligando al padre a confrontar su propia conducta y a considerar el impacto de sus palabras. La reacción del padre será determinante. ¿Se cerrará en banda, o se abrirá a la reflexión? La fortalecimiento de la relación con Demet Este evento, a pesar de ser doloroso, puede fortalecer la relación entre Se y Demet. Al ver a Se defenderla con tanta pasión, Demet se sentirá amada y valorada. Por su parte, Se podría sentirse más conectado a Demet al haber demostrado su compromiso y lealtad. Un aprendizaje para Se independientemente del resultado, Se habrá aprendido una lección valiosa sobre la importancia de establecer límites, defender a quienes ama y expresar sus emociones de manera efectiva, aunque esto implique confrontación. Y aquí entra la perspectiva del padre. ¿Qué lo pudo haber llevado a insultar a Demet? Podríamos especular. Miedo al cambio A veces, los padres se resisten a los cambios en la vida de sus hijos, especialmente cuando implican la llegada de una nueva pareja que podría reemplazarlos o alterar el status quo familiar. Expectativas no cumplidas Quizás el padre tenía una visión idealizada del futuro de Se, y Demet no encaja en ese molde preestablecido. Inseguridades personales En algunos casos, la hostilidad hacia la pareja de un hijo puede ser un reflejo de las propias inseguridades del padre, su frustración vital o su incapacidad para formar relaciones saludables. Patrones de comportamiento aprendidos Es posible que el padre provenga de un entorno donde la comunicación agresiva y los insultos eran la norma, y no sea consciente del daño que está causando. La comunicación no violenta es un concepto clave aquí. Si bien la furia de Se es comprensible, el ideal sería una comunicación en la que ambos, padre e hijo, puedan expresar sus necesidades y sentimientos sin herirse mutuamente. Sin embargo, cuando la comunicación violenta es unidireccional, la respuesta puede necesitar ser igualmente contundente para establecer un límite. Este relato nos invita a reflexionar sobre la herencia emocional que transmitimos. Las heridas que sufrimos en la infancia, las formas en que fuimos tratados, pueden influir en nuestra forma de relacionarnos y de criar a nuestros propios hijos. El padre de Se podría estar replicando patrones de comportamiento que a su vez aprendió en su propia crianza. Finalmente, la importancia de la empatía. Intentar ponernos en el lugar de Se, del padre y de Demet nos permite comprender la complejidad de la situación. No hay respuestas fáciles, solo la cruda realidad de las relaciones humanas y el impacto profundo que tienen nuestras palabras y acciones. Me imagino el silencio que debió quedar después de esa explosión. Un silencio cargado de tensión, de arrepentimiento, de sorpresa. ¿Qué pasó después? Esa es la parte que a todos nos intriga, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó el padre? ¿Logróse hacerle ver el daño que estaba causando? ¿Se disculpó? Estas son las preguntas que nos dejan pensando, las que nos hacen querer saber más. En definitiva, este momento en el que Se enfurece con su padre por insultar a Demet es un recordatorio poderoso de la fuerza de las emociones, de la importancia de la lealtad y de la necesidad de defender aquello que valoramos. Es un drama humano en su máxima expresión, donde los lazos familiares se ponen a prueba y donde las palabras, para bien o para mal, dejan una huella imborrable. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado las profundidades de una confrontación familiar, hemos sentido la rabia de Se y hemos reflexionado sobre el poder de las palabras. Espero que esta historia les haya conmovido, les haya hecho pensar y sobre todo, les haya parecido interesante. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo creen que debería haber reaccionado el padre? ¿Qué consejo le darían a Se?
Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus anécdotas. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien crean que le pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada día somos más y cada día aprendemos y crecemos juntos. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.